Buen día, queridos hermanos y amigos, y en esta oportunidad vamos a ver el Evangelio de Juan, el capítulo 13, verso 20, que dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vuelvo a repetir, Juan 13, 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí nuevamente vemos, aunque ya anteriormente lo hemos dicho, la fórmula del llamamiento de Dios. Esta fórmula tiene que ver principalmente, está en el contexto de los discípulos que van a ir, van a ser, y va a ocurrir lo que se llama la gran comisión, lo que Mateo en el capítulo 20, a ver, vamos a ver lo que dice Mateo textualmente para no irnos por otro carril. Nos dice Mateo, el capítulo eh, Mateo, ve- ven- a ver, Mateo 28, versículo 19, 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, aquí nos está dando la gran comisión. Y aquí en Juan, volviendo a Juan capítulo 13, verso 20, nos está hablando acerca de eso. Después de haber lavado los pies a sus discípulos, después de haber dado lección de humildad delante de ellos, los comisiona y les dice que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, aquí nos está hablando la lección que debe ser aplicada a cada uno de nosotros, que hemos de recibir como Cristo a los que son enviados por Él. En otras palabras, en ocasiones los que practicaron la hospitalidad, sin saberlo, recibieron a ángeles, como dice Hebreos 13:21. El que recibe al más pequeño de los siervos de Jesús, enviado por Él, no está atendiendo a su siervo, sino al Señor que lo envió. De otro modo está haciendo aquello como si lo hiciese al mismo Jesús. Pero el alcance es mucho mayor, porque quien recibe a Jesús o a alguno en su nombre está recibiendo al que envió a Cristo al mundo, esto es, al Padre. Jesús nunca estuvo solo, sino en compañía eh, de quien lo envió. En todo momento, la unión entre el Padre y el Hijo se manifestaba en la obra que realizaba. Nada Jesús hizo por él mismo, sino acá claramente lo hacía conforme a lo que el Padre le había encomendado. Por consiguiente, cuando se está relacionando con el Hijo, la obediencia, el amor, la aceptación, el respeto, la identificación alcanza también en la misma medida aquel que lo envió desde el cielo. Por eso, de esa forma, lo expresa el Señor en la oración del Padre, cuando, hablando de la vida eterna, nos dice que, y esta es la vida eterna, hablando de la vida eterna, y vinculaba con el Padre, y que te conozcan a ti, se refiere al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, eso es añadido mío, a quien has enviado. Aquí en el 17.3 nos está hablando acerca de eso justamente el apóstol Juan. Y el apóstol llegó a la plena comprensión de esta verdad, extendiendo esta relación unívoca o biunívoca que existe
o se establece entre dos personas divinas, cuando además de ser unívoca, es también recíproca. Es decir, cuando a cada manifestación esencial en la segunda persona corresponde otra igual en la primera. La segunda persona, Jesucristo; la primera, el Dios Padre. Entonces, el Señor aquí a sus discípulos y a nosotros nos alienta que mantengamos la enseñanza desde la humildad suya en el lavamiento de pies, que ha de ser mantenida por todos los que le sirven. Quien quiera llegar a subir, ha de aprender a descender. El que quiera ser grande debe hacerse pequeño. Justamente quien habla usa un cuello clerical. ¿Qué significa el cuello clerical? El cuello clerical fue usado por primera vez por un pastor evangélico en el siglo XIX en Europa, y él lo instituyó de esa manera. El cuello clerical significa, este cuello circular significa que somos esclavos de Cristo, según Romanos 1:1. Somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, somos sirvientes, vamos a ponerlo de esas, siervos o encargados de llevar la encomienda de Él. Y esto fue puesto, este cuello clerical fue usado por los pastores, empezaron a usarse en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, el siglo pasado, la iglesia tradicional lo asumió como parte obligatoria desde el año 1960 en los sacerdotes de la iglesia a la que pertenecen, la iglesia tradicional. Y es por eso que este cuello clerical fue usado y es usado por los pastores evangélicos desde el siglo XIX. Que Dios tenga la oportunidad de que nos haga también a nosotros siervos, ya que hemos tocado este asunto del el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que no me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, hay una unión entre el Padre, el Hijo y el creyente que recibe la encomienda, la gran comisión de llevar el Evangelio por todas partes. Que Dios los bendiga. Voy a orar por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes también, para que el Señor siga confirmando este ministerio en sus vidas. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Rogamos, Padre, que tú sigas hablando a cada uno de nosotros, enseñándonos, Señor, cuál es tu, tu enseñanza, cuál es el propósito por el cual trajiste a Cristo al mundo. Y, Señor, queremos pedirte que tú sigas hablando a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.